un equipo para servirle a Dios. Bueno, vamos a continuar. Nosotros empezamos un nuevo tema que era, primero es como el preámbulo del cómo consultar a Dios, y quisimos conocer un poquito acerca de la importancia de tener la comunión con el Espíritu Santo. La semana pasada ya vimos una parte y quedamos en la importancia de hablar en lenguas. Dimos algunas cosas, ¿verdad? Y vamos a continuar hoy con las que siguen. Vamos a hacer un recuento para ir con el subtítulo que teníamos la semana pasada. Dijimos que el bautismo del Espíritu Santo es la puerta a lo sobrenatural que se manifiesta con hablar en nuevas lenguas, en otras lenguas. También hablamos la semana pasada de que seríamos bautizados en Espíritu Santo y fuego, y vimos lo que era el simbolismo del fuego del Espíritu Santo, que dimos una ilustración de la chimenea, ¿verdad? Que muchas veces limpiamos mucho la chimenea pero no la encendemos, y es necesario estar encendidos en el fuego del Espíritu Santo, y que esto se manifiesta en nuestro deseo de adorar, en nuestro deseo de testificar de Cristo, porque el bautismo del Espíritu Santo es para recibir poder de lo alto, para poder testificar de Cristo, para poder hablar de Cristo y para vencer el pecado. Nosotros no podemos vencer el pecado si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Por eso fue que el Señor dijo que no salieran de Jerusalén hasta que no fueran investidos del poder de lo alto. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Entonces vimos algunos puntos de la importancia de hablar en lengua, y vamos a continuar hoy. El Espíritu Santo nos ayuda a confiar en Dios, y lo tenemos en Romanos 8:26, que dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda a confiar en Dios y nos ayuda en la intercesión. La oración en lengua es una oración perfecta, la necesitamos, y mucho más en estos tiempos. También la oración en lengua nos ayuda en las cosas olvidadas. Muchas veces oramos por nosotros mismos o por una persona, y cuando lo hacemos en lengua estamos orando por cosas que nosotros mismos no sabemos, pero en el Espíritu Santo sí. ¿Okay? Entonces nosotros debemos, cuando tenemos algún sentir o alguna dificultad que el Espíritu Santo nos llama a la intercesión, nosotros debemos orar en lenguas hasta que tengamos gozo y paz. Yo no sé si les ha pasado que tenemos una preocupación, una angustia, una carga, y empezamos a orar. Bueno, eso es una oportunidad para nosotros orar en lengua, y no nos levantemos de allí hasta que tengamos paz. Cuando tenemos paz es señal de que la oración llegó a la presencia del Señor. ¿Les ha pasado? Amén. Entonces es importante las lenguas por esto. En Isaías 28:11 al 12 dice: porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo, y a los cuales dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Fíjense que el orar en lengua es un reposo para el alma, es un refrigerio para el que está cansado y agotado. ¿Se acuerdan de ese texto que dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces eso es una realidad cuando nosotros oramos en lengua, y vamos a recibir un refrigerio. Si lo han puesto en práctica, pues se darán cuenta de que oramos y oramos y oramos en lengua cuando tenemos una carga, una angustia, y sentimos paz. La carga se va, la angustia se quita, el temor se quita, y tenemos revelación de Dios. La oración en lengua despeja los aires, nos despeja el corazón, nos despeja la mente, para que nosotros podamos recibir revelación de Dios.
Fíjense también que Pablo dijo que era una manera de dar gracia, lo pueden copiar en 1 Corintios 14, del 15 al 17. Él daba gracias, dice que damos gracias a Dios en lenguas, pero el que está oyendo pues no entiende nuestra acción de gracia. O sea, las lenguas son para dar gracias a Dios. En Santiago 3:8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y es llena de veneno mortal. El hablar en lenguas constituye un gran paso para que nosotros podamos entregar al Señor, al Espíritu Santo, ese miembro tan importante, ¿verdad? Y que nosotros usamos tanto para todas las cosas, que lo usamos tanto para bien tanto para bien como para mal. Entonces, por eso el Señor toma nuestra lengua, porque es un instrumento de poder. Nosotros debemos santificar nuestra boca, nuestra lengua, para que el Señor la use como Él quiere, con el mundo, con los cristianos, en el púlpito, en la iglesia, como Él quiere, ¿ok? Es una entrega que nosotros hacemos al Señor de nuestras lenguas. El enemigo siempre está interesado en tomar control de nuestra lengua y muchas veces la utiliza para maldecir. Nosotros la debemos usar para bendecir. Él está interesado muchas veces en conseguir una lengua para que la use, para usarla él, para maldecir a las personas, para decir mal, para criticar. Nosotros debemos empeñarnos en que nuestra lengua esté apartada para Dios, y el orar en lenguas nos va a ayudar a esto, ¿ok? ¿A quién es dado el bautismo del Espíritu Santo? En Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos, y estas cosas también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros, cuando estamos en obediencia, el Señor nos va a dar el Espíritu Santo, porque nos lo da si nosotros lo deseamos. Fíjense que en Pentecostés los discípulos se quedaron allí en obediencia, y el Señor les envió el Espíritu Santo porque ellos estaban en obediencia y lo anhelaban. Si usted anhela el Espíritu Santo, Él va a venir. Si usted le abre la puerta al Espíritu Santo, Él va a venir, porque Él es un caballero y va a ser bautizado, va a ser instruido, va a ser guiado con todas esas cosas que aprendimos la semana pasada de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros podemos ver en conclusión que el Espíritu Santo nos guía a la perfecta voluntad de Dios, nos hace llegar a la paz cuando estamos en dificultades y problemas, es un refrigerio, ¿verdad? Oramos por las cosas olvidadas, nos edifica, porque acuérdense que dijimos que es como un gimnasio espiritual. Las lenguas nos edifican nuestro espíritu. Estamos orando directo a Dios, fortalece nuestro espíritu, damos gracias, adoramos a Dios, y nos lleva a toda sanidad. Recuerden que la sanidad del alma, la sanidad interior, es una obra perfecta que solo el Espíritu Santo puede hacer. Yo tengo aquí unas vivencias y unos testimonios de lo que de lo que Dios ha hecho en oportunidades cuando he orado en lenguas, ¿no? Para que podamos tomar en cuenta que orando nosotros, usando las lenguas, el poder de Dios se derrama, la revelación del Espíritu Santo viene. Fíjense que en una noche, yo en una oportunidad tenía un quebranto económico y me empecé a sentir muy mal, y a medianoche me desperté así con una angustia en el estómago muy fuerte. Estaba muy angustiada, y yo empecé a decirle: Espíritu Santo, ¿qué pasa? Y empecé a orar en lengua, orar en lengua. Cuando terminé de orar en lengua, se me pasó la angustia, se me pasó todo lo que yo sentía, y el Espíritu Santo me mostró que cuando yo era niña, mi mamá tuvo una circunstancia en que ella tenía un negocio, y ese negocio se le cayó. Ella vendía mucho, y entonces después ella dejó de vender así de la noche a la mañana.
y ella le dio una angustia muy grande porque era su dinero pues el que estaba perdiendo. Yo era niña, o sea, pequeñita, y sin embargo el Espíritu Santo me lo recordó y me lo trajo a memoria, que yo percibí de mi mamá esa angustia muy grande, y entonces, y eso era lo que Dios quería sanarme. Muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, dificultades, pleitos entre pareja, no nos damos cuenta de cuánto afectamos a los niños. Los niños, uno piensa que oye, yo simplemente oía lo que le estaba pasando a mi mamá y creía que eso no me había afectado a mí, porque yo era chiquita, pues mi mamá era la que tenía que resolver. Pero el Espíritu Santo me mostró que me fue transmitida esa angustia, y cuando tuve una dificultad económica, esa angustia salió. Perdoné, me arrepentí y se acabó el problema. ¿Ok? Entonces, en esa oportunidad, orando en lengua, el Señor despejó toda tiniebla y reveló lo que sucedía. Entonces, las lenguas abren el camino a la revelación. También, en una oportunidad, una persona que me contó que estaba muy deprimida porque su hija le dijo que no quería seguir trabajando. Y yo le digo, bueno, vamos a orar. Me puse a orar y el Señor mostró que era que la persona que tenía 40 años no quería seguir trabajando. ¿Por qué? Porque su papá y su abuela y su abuelo habían dejado de trabajar a los 40 años. Entonces era como una maldición que pasaba de generación en generación. Oré en lenguas y eso fue lo que fue revelado en esa oportunidad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros oramos en lengua, el Espíritu Santo se va a mostrar a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante con otro punto: señales de la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es la diferencia entre religión y relación. Recuerden que nosotros tenemos una relación con el Señor y no una religión. La llenura del Espíritu Santo, la vivencia con el Espíritu Santo, es una señal de que nosotros tenemos un Cristo vivo, un evangelio vivo, un evangelio que lo estamos viviendo día a día, 24 horas por 7 días a la semana. ¿Okay? La evidencia de tener el bautismo del Espíritu Santo, pues ya sabemos que es orar en lengua, orar en otras lenguas. Hay personas que tienen géneros de lengua. Una persona llena del Espíritu Santo sabe discernir la verdad, discierne, tiene revelación de la palabra y discierne la verdad. También tiene denuedo para hablar de Cristo y enseñar su palabra. Si usted está en una iglesia y usted está perseverando, y usted no tiene denuedo para hablar de Cristo, no tiene denuedo para enseñar su palabra, porque todos tenemos que enseñar la palabra de Dios, todos debemos predicar la palabra de Dios. Entonces, vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo, porque esta es una de sus señales, las señales de su llenura. Otra señal de la llenura del Espíritu Santo es tener hambre y sed de Él. O sea, hambre y sed de conocer más de Él, de instruirnos, de tener deleite por asistir a los talleres, de tener deleite por discipularnos, de leer libros que nos instruyan, de hacer preguntas a las personas que nos pueden ayudar, oír prédicas, asistir a talleres, ser obediente y sobre todo tener temor de Dios y sujeción. Esto es otra señal. O sea, son muchas las señales de la llenura del Espíritu Santo. Una persona llena tiene temor de Dios, está sujeta bajo el principio de autoridad, es redarguida de pecado continuamente. Si usted vive un día sin arrepentirse, sin perdonar nada, ¿verdad? Posiblemente no está en la comunión con el Espíritu Santo, porque eso es continuo, diario, ¿verdad? Que nosotros somos redarguidos, es un estilo de vida que vamos a tener de comunión con el Espíritu Santo, de perdón y de arrepentimiento. Otra señal de la llenura del Espíritu Santo
es tener seguridad de salvación. Usted se puede preguntar en este momento, si el Señor viene esta noche, ¿usted se va con Él? Si usted tiene que partir esta noche, ¿usted se va con Él? ¿Verdad que sí? Tenemos que tener esa seguridad. ¿Por qué? Primero, por nuestra paz. Y segundo, porque tenemos que transmitirla a los que le estamos predicando la palabra de Dios. El que está lleno del Espíritu Santo es guiado en el servicio, como fue Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo, él fue guiado cuando el Espíritu Santo le dijo: no prediques aquí la palabra, aquí no lo vas a hacer. Dice la palabra que le fue prohibido. Cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo en el servicio, el Señor nos va a guiar. ¿Okay? Eso lo hemos visto mucho aquí cuando vemos todo el servicio que se hace, toda la dirección que el Espíritu Santo está dando para la iglesia. Entonces, esos son señales de que estamos llenos del Espíritu Santo. Y el fuego, como dijo el Señor, que seríamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. El fuego, que es el deseo de predicarle a las almas. El fuego es la compasión que nosotros tenemos porque las personas no vayan al infierno, porque el infierno se hizo para el diablo y sus ángeles, no se hizo para el ser humano. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo que nos dé una compasión profunda por las almas, y sobre todo en este tiempo, y que ya nosotros al predicarle pues podamos sentir paz de que esa persona ya oyó del Señor. Y de hecho, hoy en día uno le habla a las personas y siempre tienen un hermano cristiano, una mamá, siempre hay una persona en su entorno que es cristiano. O sea, el evangelio se está predicando poderosamente, ¿okay? Y simplemente uno les recuerda y refuerza lo que le han dicho. Ahora vamos a pasar al tema que es el tema que está en el libro, que es el inquirir, que yo hice este preámbulo de conociendo un poco más al Espíritu Santo para entrar en este tema. Fíjense que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Entonces nosotros debemos ejercitarnos en preguntarle cuando se repiten situaciones negativas, cuando hay cosas que no comprendemos, cuando no entendemos por qué nos están pasando circunstancias especiales. Nosotros debemos ejercitarnos en preguntarle al Espíritu Santo qué sucede, qué quiere, cómo quiere dirigir nuestras vidas. Cuando nosotros servimos al Señor, necesitamos esa guía poderosa. Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que predique? Guíame, dame tu revelación, y el Espíritu Santo nos va a guiar. Cuando nosotros podemos preguntarle, cuando nosotros no podemos vencer el pecado, pecados repetitivos en nuestra conducta, cuando alguien nos reclama cosas y nos dice, nos acusa de situaciones especiales y nos dicen cosas que no nos agradan, pues debemos preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿por qué esta persona me acusa de esto? No decir, yo no tengo eso, o esa persona está media loca, o está tostada, o simplemente me pongo una indiferencia, sino que debo ponerle atención. Si alguien me acusa de algo, yo le debo poner atención. Puede ser que me acuse de mala manera, pero debo preguntar al Espíritu Santo por qué me acusaron de esto, porque de hecho hay alguna verdad escondida por allí, que el Espíritu Santo nos puede decir. Preguntarle al Espíritu Santo por qué tengo adicciones. Adicciones no solamente de drogas, ¿verdad? Podemos ser adictos a las personas, podemos ser adictos a la televisión, podemos ser adictos a internet, podemos ser adictos a la pornografía. Señor, ¿cuál es la raíz? Espíritu Santo, ¿cuál es la raíz por la cual tengo estas adicciones? O cosas que se repiten en la familia. En nuestra familia se repiten cantidad de circunstancias que uno dice, bueno, pero ¿por qué esto persiste y no se quita? Entonces nosotros podemos ver que persisten. ¿Por qué? Porque mi abuela lo hizo, mi mamá también, y se está repitiendo en nuestros hijos. Nosotros debemos preguntar al Espíritu Santo para salir de eso. Cuando se repiten enfermedades o circunstancias negativas, o sufrimos rechazo, cuando me rechazan, cuando no me siento incluida en un grupo
yo debo preguntarle al Espíritu Santo por qué no me siento incluida o por qué la gente me rechaza. Es importante que nosotros no dejemos pasar desapercibido estas situaciones. Si nos duele, estamos sufriendo, nos sentimos mal, algo hay que sanar. Algo hay que sanar, algo hay que nosotros tenemos que ser liberados. También preguntarle al Espíritu Santo por qué no puedo perdonar. Hay situaciones en las que a nosotros nos es fácil perdonar a una persona, pero hay otras que no. Entonces le digo, Señor, ¿por qué no puedo perdonar? Puede ser que el pecado, la falta de perdón esté enganchada con otro pecado como idolatría o otras ofensas que estén ocultas por allí, y el Espíritu Santo es especialista en contestarnos todo esto, ¿verdad que sí? Y yo sé que cuando hay un interrogante, hay algo que no entiendo, yo le pregunto, Espíritu Santo, ¿por qué? Y Él va a responder en el tiempo perfecto, tanto para Él como para mí. Juan 16, 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense que nosotros ya hemos visto los temas del primer libro que vimos, el perdón, vimos el arrepentimiento, el ayuno, y ahora pasamos a ver este tema que es cómo consultar a Dios y cómo inquirir. Hemos aprendido a orar, hemos aprendido a ayunar, y esto es muy importante porque nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con el Espíritu Santo para que Él nos lleve a toda verdad. Otra cosa que va a pasar con este estudio es que vamos a estrechar nuestra relación íntima con Dios, guiados por las Escrituras, y entonces vamos a conocer al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo en otras facetas. ¿En qué facetas? En las de amigo, de maestro, de guía. Vamos a restaurar la paternidad de Dios en nosotros, y mediante la guía del Espíritu Santo nos va a llevar a la sanidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros vemos todas esas circunstancias raras, especiales, que no nos cuadran en nuestro carácter, vamos a ir con la interrogante al Espíritu Santo y Él nos va a sanar. ¿Okay? Nosotros nos vamos a pasear por las Escrituras para ver cuándo cada personaje bíblico le preguntaba al Señor. Si nosotros nos vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver personajes que consultaban a Dios cada vez que iban a hacer algo. ¿Por qué? Porque tenían una relación personal con el Señor. Entonces, en la medida que nosotros consultamos a Dios y el Señor nos contesta, el Espíritu Santo nos contesta, nosotros vamos a adquirir seguridad, nos vamos a sentir que Dios nos habla, que cualquier cosa que le preguntamos, Él nos las va a responder. Y nosotros tomaremos conciencia de que fuimos creados para tener una comunión íntima con Él, para adorarle y servirle. Y vamos a tener esas experiencias personales que nos van a dar esa seguridad para poder testificar a otros y decirle con seguridad a un discípulo, Él ve al Espíritu Santo que Él te va a responder. Si tú quieres, yo te respaldo en oración, pero ve y pregúntale y Él te va a responder. ¿Okay? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una de las cosas importantes que aprendemos con este tema es a conocer al Señor, a conocer a Jesucristo, cómo piensa, qué quiere y qué quiere que nosotros hagamos. ¿Okay? Y lo vamos a saber por medio de la palabra. Fíjense que muchas veces nosotros conocemos al Señor porque los hermanos predican en el púlpito, por prédicas que oímos por internet, conocemos de Dios por testimonios, por libros, pero les hago una pregunta, ¿usted conoce al Señor? ¿Tiene una relación íntima con Él? Nosotros debemos hacernos esas preguntas. ¿Por qué? Porque en lo natural nosotros podemos
conocer mucho de una celebridad, de un presidente de un país. Podemos conocer sus hábitos, podemos conocer sus costumbres, sus actividades, conocer muy bien su agenda, ¿verdad? Los paparazzi también hacen así. Pero no tenemos una relación personal con esa persona. Entonces no le conocemos verdaderamente. Entonces es necesario tener una intimidad con el Señor, no conocer al Señor de oídas, porque por eso fue que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque Job tenía muchos problemas y él conocía al Señor como de lejos. Cuando nosotros conocemos de Dios solamente por prédicas, por libros, por testimonio, por sugerencias de otros, pero no tenemos una relación íntima con Él, entonces ahí es cuando decimos: de oídas te había oído. Y necesitamos que nuestros ojos espirituales vean al Señor. Necesitamos tener una intimidad con Dios, necesitamos conocerle. Y le vamos a conocer a través de los problemas, a través de las circunstancias, a través de las dificultades que se nos presentan en la vida cotidiana y en la vida cristiana. Todos los días tenemos oportunidad de decir: Espíritu Santo, ¿por qué pasó esto? ¿Qué hago aquí? Y ahí la relación se va estrechando. Entonces así nosotros vamos a tener una intimidad y le vamos a conocer. Cuando tenemos intimidad y le conocemos, vamos a tener, es lógico que tengamos hijos espirituales a quien cuidar y a quien discipular, porque si no hay intimidad, entonces no hay frutos espirituales, no hay hijos espirituales. Fíjense que la palabra conocer se usa en la Biblia como intimidad. Leímos un texto anteriormente donde dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer, ¿verdad? Porque conocer es tener intimidad con él. Y en Lucas 1:34 María le dice: entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces aquí hacemos una relación de lo que es conocer al Señor, es tener una intimidad con Él. Y si tenemos intimidad con Él, tenemos que dar frutos, tenemos que tener hijos espirituales, tenemos que tener discípulos, que es lo que Dios nos está preparando en este tiempo. Fíjense que se ha dicho mucho, o se está diciendo, que para Venezuela viene un gran avivamiento. ¿Cuántos lo creen? Amén. También yo escuché decir en una oportunidad que para Argentina vino un avivamiento en unos años. El pastor debe saber en qué año fue que vino un gran avivamiento en Argentina, un gran avivamiento en Pensacola también, y se está pronosticando y profetizando que para Venezuela viene un gran avivamiento. Pero ¿qué pasa? Que el avivamiento de Argentina se diluyó, el de Pensacola se diluyó. ¿Y saben por qué se diluye? Porque no hay discipulado. Entonces nosotros aquí nos estamos nutriendo, nos estamos discipulando para que el avivamiento permanezca. Amén. Para que ese avivamiento permanezca en nosotros. Entonces, el hecho de que ustedes disponga su tiempo en la tarde es para nutrirse, porque no queremos que cuando venga ese avivamiento a Venezuela nosotros no tengamos nada que dar y el avivamiento se diluye, el Espíritu Santo derrama su unción y nosotros no estamos preparados. Pero gracias a Dios nos estamos preparando, porque el discipulado es la instrucción, la obediencia, la sujeción, la adoración, es lo que fija ese avivamiento. Así como una mujer embarazada le mandan hierro y ácido fólico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ácido fólico es el que fija el hierro. Si no toma el ácido fólico, pues no se le fija el hierro que va a nutrir al bebé. Entonces, el discipulado, la adoración, la oración, todo lo que estamos aprendiendo, la sanidad, es lo que va a hacer que ese avivamiento lo podamos disfrutar y se pueda quedar con nosotros. Y Venezuela pueda ser, como ha sido llamada desde hace mucho tiempo, una tierra de gracia.
y podamos tener una fertilidad así como sucedió como el pueblo de Olmolonga, que hasta las cárceles fueron cerradas. El alguacil o el sheriff, no sé cómo le llamaban allí, se quedó sin trabajo porque cerraron las cárceles, porque hubo un avivamiento que todo el mundo se convirtió y la tierra empezó a producir frutos gigantes, zanahorias así, grandísimas. Entonces venían de otros países a investigar por qué era eso que pasaba allí en esa tierra, y la tierra era normal como en cualquier otra, simplemente estaba el avivamiento allí, todo el mundo se había convertido y por lo tanto esa tierra era bendecida. Ok, otra señal de que nosotros queremos conocer al Señor es que queremos obedecer su palabra. Juan 14, 21, 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él, ¿cómo? Él nos va a dar respuesta. Si nosotros estamos en obediencia a cualquier cosa que nosotros le preguntemos al Espíritu Santo, Él nos las va a responder. Muchas veces nos hacemos preguntas de nuestros hijos, de nuestros hogares, de nuestro futuro, de nuestro porvenir, de la iglesia, y el Espíritu Santo, si estamos en obediencia, Él se va a manifestar a nosotros y nos las va a decir. ¿Qué es inquirir? Inquirir es investigar, es averiguar, mostrando que no nos interesa conocerlo. Si nosotros no hacemos esto, cuando vienen las pruebas nos agarran desapercibidos, porque pruebas y dificultades siempre las vamos a tener. Si nosotros no estamos en la comunión con el Espíritu Santo, inquiriendo, preguntando, adorando, obedeciendo, nutriéndonos, cuando vienen las pruebas nos consiguen desarmados y entonces nos hundimos. En cambio, cuando estamos haciendo lo contrario, vienen las pruebas, pero inmediatamente nos ponemos en oración, oramos en lengua y el Espíritu Santo nos va a revelar la raíz del problema y el problema se va a ir mucho más rápido. ¿Cuánto lo han experimentado, verdad que sí? Ok, entonces esa es la razón por la cual tenemos que conocer más al Señor. Ok. En Lucas 9:10 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El Señor está interesado en que nosotros le preguntemos. Cuando nosotros le preguntamos y consultamos a Él, Él dice que nos va a informar, porque a nosotros nos es dado conocer los misterios del reino. Cualquier cosa que esté oculta, que esté escondida, el Señor está interesado en revelárnosla a nosotros. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Fíjense que esto es un estilo de vida. David dice aquí, para que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Y no quiere decir que todos los días vamos a estar aquí en el local. Es todos los días en su presencia, para inquirir y contemplar, inquirir en su santo templo y contemplar su hermosura. Podemos ir manejando en la calle y el Espíritu Santo nos puede estar dando un mensaje, nos puede dar una revelación, nos puede decir lo que Él necesita que sepamos y lo que nosotros estamos interesados en oír. Entonces, el hecho que diga todos los días es porque esto tiene que ser un estilo de vida para guiarnos, para instruirnos y que estemos en su presencia consultando a Dios. La Biblia dice que nosotros debemos ocuparnos de inquirir y buscar respuesta y sabiduría de Dios. En Eclesiastés 1:3 dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo sobre lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo lo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen de él. Es necesario que nosotros nos ocupemos de consultar a Dios, de consultar al Espíritu Santo, de preguntarle, de decirle: Señor,
por qué esta situación, qué es lo que me está aconteciendo, por qué me acusan de esto. No simplemente buscar culpables afuera y quedarnos con el problema o pensar que el problema lo tienen los demás. Cuando hay un problema, el problema lo tiene quien se siente mal. Eso es una señal inequívoca. Si usted está dolido, usted está preocupado, usted se siente herido, siente que lo han tratado mal, sienten que lo han rechazado, que lo han excluido, el problema está en usted. El problema no está en los demás. Porque le aseguro que el otro está feliz y el que tiene el problema es usted. Entonces nosotros somos los que tenemos que buscar. Yo siempre pongo un ejemplo de un imán. Si yo me meto un imán aquí, pongo una chapita, la chapita se pega. Entonces tenemos que buscar el problema dentro de nosotros hasta que tengamos paz y gozo y la situación sea solventada. Que nosotros tengamos paz con la persona que nos hizo daño, ¿verdad? En caso de que sea una persona, y allí se acabó el problema. Ajá. Dios creó al ser humano para que viviéramos una vida sobrenatural de manera natural, ¿ok? Él nos creó de esa manera. Fíjense que vemos el caso de Eliseo, ¿no? Que Eliseo vivía naturalmente en lo sobrenatural. Él vivía en la presencia de Dios. Si tú vives en la presencia de Dios, tú le vas a preguntar constantemente. Si tú le preguntas a Dios constantemente, entonces tú vas a vivir en la presencia de Dios. Fíjense que en Segunda de Reyes 6:12 dice: entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Señor, cuando le preguntamos al Espíritu Santo, los dones de discernimiento, los dones de ciencia, los dones de conocimiento se van a desarrollar. Cuando nosotros le preguntamos al Espíritu Santo, investigamos con el Espíritu Santo, el control se va a quitar. Porque ¿por qué controlamos? Porque el control es en la carne. Yo quiero averiguar, ¿qué están diciendo de mí por ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan de tal ministerio? Aquí a lo mejor eso no pasa, ¿verdad? Pero sí he sabido de iglesias que se mueven a través del chisme y del cuento, que van y le dicen al líder, no, mira que tal persona. No, si vivimos en el Señor, el Espíritu Santo va a actuar como actuó con Eliseo, que le dice lo que hablan en la cámara secreta. ¿Ok? Entonces, si nosotros vivimos consultando al Espíritu Santo en la presencia de Dios, el discernimiento se va a ampliar, el conocimiento se va a ampliar, el don de conocimiento y de discernimiento se va a ampliar. Y usted no necesita que nadie le venga a decir un chisme, porque el Espíritu Santo se lo va a contar, usted lo va a discernir, usted va a saber. A mí me ha pasado que yo sé hasta lo que han hablado y vienen y me lo confiesan y yo, wow. Pero porque no dependemos del control. Cuando nosotros empezamos a investigar, ¿y qué te dijo fulana? ¿Qué te dijo esto? Entonces estamos controlando, eso es de las tinieblas. Entonces se quita el control. Yo no necesito controlar a nadie, yo necesito estar bajo el control del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me va a decir todo, me lo va a revelar, porque para eso son sus dones, me lo va a revelar por un sueño, me lo va a decir en el Espíritu, lo voy a conocer, lo voy a discernir y voy a vivir en paz. Y entonces me va a preparar, porque dice la Biblia que no nos sorprenderá el enemigo, en el Salmo 89:20. ¿Ok? Entonces, de tal manera que vamos a vivir relajados en la presencia de Dios. Entonces, fíjense, nosotros hemos venido aprendiendo a perdonar, hemos aprendido a arrepentirnos, que es un estilo de vida, a orar, a ayunar, a adorar. Y ahorita estamos aprendiendo que debemos consultar al Espíritu Santo, que debemos consultar a Dios. Y de esta manera nosotros, el estrés no va a existir, porque se va. Puede ser que nos ataque, porque estamos en este mundo, pero una vez agarramos todas las herramientas que el Espíritu Santo nos está dando,
y el estrés se tiene que ir y se va hasta el 4. Todo se tiene que ir, ¿ok? En nuestra relación directa y personal con el Señor, como le pasó a Eliseo, Él nos va a revelar toda palabra, todas las trampas del enemigo. En el Salmo 89:20, como dije ahora, dice que no nos sorprenderá el enemigo. Así que no necesitamos estar nosotros en control. Necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Y ahí es donde debemos rendir. Hay cristianos que oran, leen la Biblia, adoran, sirven, pero y vemos que pasan mucho tiempo sumergidos en calamidades y quebrantos. Y son apáticos y poco activos en preguntarle al Espíritu Santo. Entonces viven orando, oran en lengua y ayunan, pero no establecen esa relación con el Espíritu Santo para preguntarle dónde está la raíz del problema, dónde está la raíz del problema en la familia, en la iglesia, en el trabajo, sino que simplemente oran y esperan que las pruebas se terminen solas. Las pruebas no se van a terminar solas. Si nosotros no preguntamos, no trabajamos, no consultamos con el Espíritu Santo qué es lo que pasa, la prueba no se va a terminar. Muchas veces el cristiano se conforma con aprender de las revelaciones de los más ungidos. A veces tenemos un problema y corremos a otra persona, pero si buscamos primero al Espíritu Santo, Él nos va a dar dirección. Y si no podemos, ¿verdad?, porque simplemente no entendemos, estamos muy turbados, entonces nos va a guiar para a quién debemos buscar para que nos ayude y nos instruya, ¿ok? Nosotros, el velo del templo se rasgó para que nosotros vayamos directamente al trono de su gracia a pedir, a investigar, a preguntar. Tenemos acceso directo al trono de la gracia y tenemos, el Señor se deleita en que nosotros vayamos a su presencia a preguntarle. Él se deleita que nosotros le preguntemos, y lo vamos a ver en muchos textos bíblicos que vamos a seguir viendo cómo hombres de Dios tenían dificultades y le preguntaban al Señor. Fíjense que Mateo 27:51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, para que entremos todos a la presencia de Dios y le podemos preguntar. De hecho, cuando yo atiendo personas, pueden ser que sean nuevas creyentes o tengan años en el Señor, entonces yo los enrumbo. Ok, aprende a perdonar, aprende a arrepentirte, o ten tus disciplinas espirituales, ayuno, oración, adoración, tu adoración diaria. Y cuando se presentan dificultades, mira, es que me siento así, bueno, ve al Espíritu Santo y pregunta, ve y pregunta. Entonces los instruyo que ellos le pregunten para que ellos vayan estableciendo su relación personal con Dios, porque esa experiencia no se las va a quitar nadie. Y ahí van estrechando su relación con el Espíritu Santo y ellos van a tener la seguridad que cualquier dificultad el Espíritu Santo se los va a decir, porque han adquirido una confianza. Cuando usted va a una persona y le suple la necesidad, y se la vuelve a suplir y vuelve ahí y se la vuelve a suplir, la 10ª vez que usted va, usted tiene confianza que esa persona le va a ayudar, ¿verdad? Entonces así vamos a hacer con el Espíritu Santo. A medida que vamos yendo, mira, Señor, tú me vas a responder, y es una seguridad que tú tienes en tu corazón de que Él te va a responder. Y si no te ha respondido, es porque o no es el tiempo, o todavía tu corazón o la circunstancia no está preparada para que te responda, pero tenemos esa seguridad. Ok, entonces fíjense que en el Antiguo Testamento la gente dependía de un profeta o de un sacerdote. Todos tenemos el Espíritu Santo y Él nos puede hablar directamente a nuestra mente y nuestro corazón, ¿okay? A veces la gente dice, se ha oído decir, no sé si ustedes lo han oído decir, al Señor no se le pregunta, a Dios no se le pregunta. Pues eso es mentira, porque la Biblia dice que sí se le pregunta, ¿verdad?
Entonces, lo que sucede es lo siguiente, que hay dos maneras de preguntar al Señor, hay dos maneras de inquirir. Una es, uno le dice, cuando uno pregunta, Señor, ¿por qué? Y lo hacemos con soberbia, con rebeldía, con irreverencia, sin temor de Dios. Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tú permitiste eso? Entonces allí estamos en pecado de soberbia y tenemos que arrepentirnos. La otra manera es cuando viene de un corazón sabio, ¿verdad? Un corazón prudente, un corazón humilde, que le pregunta al Señor para ver dónde está el problema, para ver dónde está el pecado oculto, para saber qué quiere cambiar Él de nuestro carácter, ¿ok? Y para ser sanado, edificado y edificar a otros. Cuando tú tienes ese porqué en tu corazón, entonces el Espíritu Santo te va a responder. Entonces sí, se le puede preguntar. Ahora fíjense, para nosotros poder inquirir delante del Señor, nosotros tenemos que limpiar nuestra relación paternal, porque muchas veces somos indiferentes, estamos bloqueados, no preguntamos al Señor, no consultamos, sino que vivimos con cargas y pruebas encima, porque no tenemos una relación paternal sana, porque no tuvimos padres perfectos, ¿ok? Muchas veces la relación con nuestro Padre Celestial no es buena porque la relación con nuestro Padre terrenal no fue buena o no es buena. Y por lo tanto, entonces no tenemos esa confianza espiritual para acercarnos a Dios como Padre, para preguntarles y para inquirir. Por eso es que somos indiferentes. Por eso es que decimos, ay, pero es que se me olvidó. Mira, trabajaste lo que te dije. Ay, no lo he hecho. Entonces mostramos como una indiferencia porque nuestra relación paternal está obstruida, está dañada. Entonces tenemos que sanarla. Tenemos que sanar nuestra relación paternal terrenal para nosotros comunicarnos directamente al Señor y que podamos ir con gozo, con alegría, que podamos decir, Señor, voy a tu presencia en cualquier lugar que nosotros estemos. En cualquier circunstancia nosotros podemos preguntar. Entonces, fíjense, vamos a sanar entonces esa parte para ir limpiando nuestra relación paternal terrenal para que podamos tener una buena comunicación con nuestro Padre Celestial, porque esto es un obstáculo. A mí se me quedó un ejemplo que yo les pongo, que es un vidriecito opaco, ¿verdad? Que es un vidriecito que yo pongo la imagen, vamos a decir la palabra Dios, y pongo un vidrio opaco. Y cuando ese vidrio opaco se quita, entonces la palabra Dios se ve. ¿Por qué? Porque la relación con mi papá me obstaculiza la relación con mi Padre Celestial. Yo voy a ver a mi papá, a mi Padre Celestial, como yo veo a mi papá. Por lo tanto, si tuve problemas con mi Padre terrenal, pues entonces no me quiero acercar a Dios. Y por eso mucha gente no quiere sanar, porque tiene una mala relación con su Padre terrenal. Por eso es que mucha gente se muestra indiferente a la sanidad interior, porque no quiere enfrentarse al Padre Celestial, pues simplemente está bravo, pues. Tiene una falta de perdón, tiene una falta de arrepentimiento, no acepta a su Padre o simplemente no lo conoció. ¿Ok? Si nuestros padres fueron poco comunicativos, castigadores, agresivos, criticones, probablemente no podemos tener una buena comunicación con nuestro Padre Celestial. Y entonces nosotros vamos a tener como un monólogo. Somos cristianos, estamos en la iglesia, pero vamos a tener en la oración y en la comunicación con Dios como un monólogo. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, empezamos a orar, bendice mi carro, bendice el día, bendice esto, bendice lo otro, chao, me voy. ¿Verdad? Eso es un monólogo, eso no es una comunicación, eso no es una relación donde tú me hablas y yo escucho, yo hablo y tú escuchas, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque tenemos que aprender a tener una comunicación correcta con Dios, correcta con el Señor, donde yo hable y Él me escuche.
donde Él habla y yo le escucho. Así es la comunicación, es de dos vías, ¿ok? Fíjense que en una oportunidad, algo que a mí me dio mucha risa, yo tenía una señora, ella tiene como 80 y pico de años, pero ella es muy activa y manejaba y todo, iba a la célula y todo eso, ¿no? Y entonces ella me llamaba, me decía, hola Mirta, ¿cómo estás? Y empezaba a echarme un cuento, mira, me pasó esto y esto y esto y esto, pero eso era así como una metralleta. Ok, chao, hasta luego. Ella no me preguntaba cómo estaba yo, ni me saludaba, ni nada, sino lo que le interesaba es que yo escuchara. Y muchas veces nosotros hacemos así con el Señor, oramos, Señor, bendice mi carro, despeja las colas, esto. Entonces, el Señor se queda y dice, como me quedé yo en el teléfono, yo, bueno, ya llamó para desahogarse. Entonces, debemos quitar eso, debemos esforzarnos de hablar con Él y que Él hable con nosotros. Pero para eso tenemos que sanar, que es en el punto que estamos ahorita, buscando la raíz de por qué no somos comunicativos con Dios, por qué somos apáticos a la oración, por qué somos apáticos a la adoración. Si a usted le cuesta tener 15 minutos, media hora de adoración, pues la raíz está aquí, en la relación con el Padre terrenal, ¿ok? Por eso vemos en iglesia personas que oran, ayunan, pero su carácter no cambia, ¿verdad? Y viven en constantes derrotas y aflicciones porque hay un estorbo. Personas que las vemos constantemente en problemas y problemas. ¿Cómo no? Los problemas van a venir. A mí me vienen, a cualquiera de ustedes no vienen, pero nosotros tenemos herramientas para espantarlos, ¿verdad que sí? Tenemos herramientas y se espantan. En el nombre de Jesús, pues yo voy a orar, voy a ayunar, voy a obedecer y el Señor me va a mostrar. Vamos a ayunar, ¿verdad? Y les recomiendo los ayunos de los sábados, muy buenos. Son muy buenos los ayunos porque ayer yo salí muy mal. Muy mal. Pero mal porque Dios estaba tratando conmigo. Y de verdad fue una victoria grande. Yo, wow, qué bueno, qué bueno. Entonces tenemos esas herramientas en nuestras manos que debemos utilizarlas y vemos que el Señor nos muestra algo, nos quebranta, pero inmediatamente salimos adelante, ¿ok? Entonces vamos a ayudar y a reunirnos. Si queremos un cambio en nuestra relación con el Señor, en nuestra vida, en nuestra relación paternal con el Señor, con el Espíritu Santo, debemos preguntarnos cómo fue mi relación con mi papá y con mi mamá. En cuanto a la comunicación, si nosotros no nos comunicamos con papá y mamá, entonces me va a ser muy difícil comunicarme con el Señor, ¿ok? Entonces fíjense, aquí yo tengo una serie de preguntas que nos las podemos anotar y nos las podemos hacer. ¿Se interesaba mi papá en contestarme mis preguntas hasta que yo quedara satisfecho o satisfecha? ¿Verdad? ¿Se interesaba mi papá en eso? Pues el mío no. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede allí? Que tengo que trabajar porque allí el enemigo metió una indiferencia, ¿verdad?, contra el Padre Celestial y una acusación. Mira, nadie te escucha, nadie te pone atención, una baja autoestima. Es como que yo siempre me imagino que el enemigo tiene como un gavetero, ¿verdad? Un gavetero, imagínense un gavetero en miniatura y donde él va metiendo cosas. Si papá y mamá no me contestó mis preguntas, entonces en ese gavetero él mete indiferencia, baja autoestima, tú no tienes valor, tú no sirves, tú no le importas a nadie, ¿ok? Entonces, y por eso cuando nosotros somos sanos, debemos preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué dejó esta circunstancia, esta situación en mi vida? ¿Qué más dejó? Porque a veces tenemos un problema de rechazo, sanamos, perdonamos, pero debemos preguntar ¿qué dejó en ese gavetero guardado? Porque por eso muchas veces tenemos que volver al mismo punto, se repite con las mismas cosas, porque no sanamos lo que el enemigo dejó. Entonces cuando le preguntamos al Señor,
al Espíritu Santo qué dejó el enemigo, nos va a decir, mira, dejó una baja autoestima. Cuando tu papá y tu mamá no te respondían las preguntas, dejó una baja autoestima, dejó indiferencia hacia Dios, dejó una barrera contra Dios, dejó en tu corazón un patrón de pensamiento que a ti nadie te escucha, que Dios no oye tus oraciones. ¿Cuántas personas dicen Dios no oye mis oraciones? La de los ungidos sí, ¿verdad? Es por eso, porque papá y mamá no se mostraron interesados en contestar tus preguntas, en atenderte. Ok, seguimos con las preguntas, ya vamos a por hoy, ¿no? Por ahora. ¿Tenías libertad de acudir a ellos para plantearles cualquier dificultad o problema que se te presentara? Si nosotros no tenemos esa libertad de acudir a nuestros padres con un problema, con una dificultad, entonces el enemigo va a meter en ese gavetero aislamiento. Ellos no te pueden ayudar, te sales bajo cobertura, tienes rencor y el enemigo puede meter en tu mente patrones equivocados, respuestas que no son de Dios, y entonces tú empiezas a creer lo que el enemigo pone y no lo que Dios puso, pues que a través de los padres, que son la autoridad. ¿Okay? Otra pregunta. ¿Podría contarles con libertad mis fallas y mis errores sin temor a ser castigado, juzgado, criticado? ¿Podría hacer eso? Si yo tenía miedo decían, yo no le cuento esto a mi papá porque me castiga, me juzga, me critica, casi que me mata. Entonces ahí no había confianza. ¿Qué mete el enemigo en ese gavetero? Un carácter cerrado, un carácter una persona que no tiene amistades. ¿Han conocido personas así? Que no tienen amistades con nadie, no establecen amistades con nadie. ¿Por qué? Porque tienen miedo a sentirse castigados, juzgados o criticados, porque eso fue lo que los papás formaron en ese niño. Otra pregunta. ¿Le tenías miedo a tus padres? Muchas veces no nos comunicamos con Dios. Fíjense que en una oportunidad yo atendí a una persona y ella temblaba cuando ella fallaba o pecaba y ella se arrepentía, pero se arrepentía con miedo. Yo le decía, pero ¿por qué tú le tienes miedo? Porque me dijo, sí, porque yo creo que me va a mandar al infierno, me va a castigar. Entonces yo le pregunté que cómo había sido su papá. Su papá, cuando llegaba del trabajo, vivían en una hacienda y entonces les caía a rejazos, a palos, les pegaba, los maltrataba. Y entonces esa es la imagen que ella tenía de su papá, un papá castigador. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros le tenemos miedo a nuestros padres, no vamos a querer orar. Cuando tenemos miedo, aunque sea de niño, a lo mejor usted ahorita no le tiene miedo, pero de niño sí. Cuando le tenemos miedo a nuestros padres, no queremos comunicarnos. Cuando le tenemos miedo a nuestros padres, no vamos a querer inquirir y preguntarle, no tenemos confianza. Entonces, tenemos que sanar en el área paternal para nosotros poder ir a preguntar con libertad al Señor, al Espíritu Santo, qué es lo que nos está pasando, cuál es su plan y su propósito para nosotros, qué quiere Él de nosotros, por qué no puedo perdonar, por qué me están acusando de esto. ¿Ok? Entonces fíjense que tenemos que establecer una relación de amistad con el Señor, como le dijo el Señor a Dios. Vuelve en amistad con Dios, porque es necesario que nosotros tengamos esa amistad y le conozcamos como padre, como amigo, como maestro, como consejero, como Dios, como el Dios Todopoderoso, que nosotros le conozcamos. ¿Cómo le vamos a conocer? A través de todas las cosas que nos pasan, a través de las dificultades, y gloria a Dios por los problemas, ¿verdad? Porque los problemas nos van a llevar a la presencia del Señor y nos van a llevar a la sanidad si los manejamos con las herramientas que el Señor nos ha dado. Ajá. Vamos a ver otra pregunta. Ya, esta es la última. Ajá. ¿Me respetaban mis opiniones o se burlaban de mí? Mis papás. Estamos hablando de los papás terrenales.
Si esto era así, que no respetaban mis opiniones o se burlaban de mí, no me tomaban en cuenta lo que yo decía, entonces esto puede desarrollar un complejo de inferioridad, celos, envidia, porque no fui valorado. Y por lo tanto, como hay una falta de perdón con mis padres terrenales, entonces a mí me da flojera orar. ¿Verdad? ¿Cuántas veces conocemos que, ay, oraste? Sí, entonces son oraciones así como corticas. No es una vida continua de oración, porque dice la Biblia, velad y orad para que no caigas en tentación. Y dice que velad sin cesar. Y no es que vamos a estar de rodillas todo el día, sino que nuestra comunión en oración diariamente va a ser continua, va a ser un estilo de vida. Pero esto va a suceder cuando nosotros quitemos la barrera de nuestros padres terrenales, ese espejo empañado que no nos deja ver a Dios como Él es, sino que lo vemos como es nuestro papá o como fue nuestro papá. ¿Okay? Conectada a tu corazón.